Bueno, vamos a ponernos un poquito serios. Claudio Caprarulo es economista de Analítica. ¿Cómo estás, Claudio? Bienvenido. ¿Qué tal, Leandro? Y Paola Subán. Acá me pusieron Ana Paola Subán, pero yo la conozco como Paola Subán, que está por Zoom. Paola, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Te llamás Ana Paola? Hola, ¿cómo estás, Leandro? Ana Paola, sí. Me hubieses dicho antes. Yo te decía siempre Paola y ahora me ponen en evidencia con Ana Paola. Nombre completo. No, pero Paola Secas está bien. Ah, bueno, está bien. Bueno, Si no, parece novela venezolana. Claro. Bueno, A mí, ¿sabés qué me hizo acordar? Y que seguramente yo soy un poco más joven que vos, pero a Lorena Paola me hizo acordar. claro. Que era famosa. Caprarulo es más joven, así que no debe saber ni quién es. Bueno, a ver, vamos a charlar sobre... Yo abría el programa diciendo que ayer hubo un dato de pobreza muy fuerte, que el gobierno prácticamente no solo decidió evitar, porque políticamente, tranquilamente, no sería el único gobierno que va de una comunicación de un dato así, pero a contramano de lo que uno piensa, el gobierno dobla la apuesta. No es que dice, yo cierro la boca porque me comí 53 de pobreza. Al contrario, dice, ustedes están mintiendo. Este dato no es cierto, dice Milei. ¿Cómo se interpreta eso, Paola? Bueno, nos tiene acostumbrados el presidente, ¿no? A postear datos que no son reales o no son del todo reales. Nos tiene acostumbrados a doblar la apuesta. No solamente posteó un dato que no sé si no es real, pero que no está calculado en base a cómo se calcula la pobreza en el INDEC desde hace un tiempo. No solamente eso, sino que además publicó una foto con Susana Jiménez, la secretaria general de la presidencia publicó también una foto en el mismo instante en que se estaba publicando el dato de la pobreza con Susana Jiménez y el perro de la Casa Rosada. Así que evidentemente estamos viendo este estilo comunicacional que nos habla primero de una falta de empatía con lo que sucede en la realidad y después de un estilo de comunicación electoralista que se sigue manteniendo aún durante la gestión. Digo, Milei llega a la presidencia con un estilo de comunicación disruptivo, agresivo, muy polémico, ¿no? Y sigue manteniendo ese estilo durante la gestión. Hay que ver cómo la opinión pública termina aceptando esto, ¿no? ¿Eso es conveniente hacerlo mientras estás gestionando? No. Definitivamente no. En comunicación política tenemos tres tipos de comunicación distintas, que es la electoral, la gubernamental, la de crisis y la de riesgo. Y siempre insistimos en diferenciarlas, en separar los plazos, los tiempos, los estilos. Los destinatarios son distintos también. La comunicación electoral es muy efectiva para ganar elecciones, pero está probado que seguir utilizando ese mismo estilo de comunicación durante la gestión termina siendo muy perjudicial para quien la usa. Claudio, desde lo económico, el gobierno decía, para ir a lo técnico, y bueno, a ver, yo creo que igual está mal contrastar los datos del INDEC con otra estadística, pero él agarra una estadística de la UCA que es trimestral. ¿Para qué agarra ese diagnóstico? ¿Para decir qué cosa? Bueno, porque, a ver, todos los especialistas en pobreza lo que estaban señalando, y ya sabíamos más o menos que el dato que se conoció, este 53%, iba a dar un porcentaje similar. Todo indica que el segundo trimestre del año fue un poco mejor al primer trimestre del año, entonces él se quiere agarrar de eso. Porque es probable. La inflación, o sea, la primera parte... Fue la inflación más fuerte, los salarios no habían llegado a empezar a tener ni siquiera cierta recuperación, a tratar de volver a porcentajes acordes a inflaciones del 20%, como tuviste en diciembre, como tuviste en enero. Entonces seguramente quiere indicar eso. De todas formas, me parece que es una discusión
que no puede ocultar que tenemos el 53% de la población por debajo de la línea de la pobreza, que aumentó 11 puntos o casi 13 puntos si comparamos respecto al mismo semestre del año pasado, y que el gobierno va a tener que mostrar y va a tener que tener políticas acorde a eso, porque la economía no va a tener un gran rebote y un fuerte crecimiento ni en esta segunda mitad del año ni seguramente el año que viene. Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer con todos esos argentinos que pasaron a ser pobres y que también es muy difícil salir? A ver, parte de la discusión de la pobreza de estos días estuvo en comparar con lo que había pasado con la salida de la crisis de la convertibilidad. A la salida de la convertibilidad en 2002 llegamos a tener 65,5% de argentinos bajo de la línea de la pobreza. Para volver a valores del 2001, que era del 42%, tardamos 3 años. Digo, revertir fuertes saltos en la pobreza no es de un día para el otro y requiere sobre todo una economía que crezca y de políticas que vayan apuntadas a contener esa situación, porque también genera después, no solo en lo social, sino también en lo productivo, generar restricciones que después es muy difícil empezar a revertir, ¿no? Gente que sale del mercado de trabajo y después no vuelve, que creo que también ahí es algo interesante. A diferencia de lo que pasó a la salida de la convertibilidad, la tasa de desempleo no saltó tanto, pero subió mucho más la pobreza en términos relativos. Cierto. Entonces lo que tenemos son trabajadores, muchos trabajadores que no eran pobres y pasaron a ser pobres. Así es. Exacto. Bueno, pero eso viene del gobierno de Alberto Fernández también. Sí, obviamente, claro. A ver, esto profundiza, sí. Esto profundiza. Obvio. Sí, ayer Daniel Arroyo decía, no sé si dijo se profundizan, pero empeoró el escenario que ya era malo, digamos, en el primer semestre. Ahora, hay algo que vos decís que es interesante, que para mí es el kit de la cuestión, que es, bueno, supongamos que Milei dice, esta parte del ajuste del primer semestre era necesaria. Bueno, listo. O sea, vos jugaste con línea de 5 o 3 partidos, más o menos saliste 0-0, algunos ganaste, te hiciste fuerte y después tenés que empezar a mostrar a ver qué querés hacer. ¿Qué va a hacer ahora? Porque en realidad, acá lo que se juega es, vos querés una recuperación económica, ¿cómo la va a hacer? Bueno, a ver, uno podría decir que los lineamientos para esa recuperación económica están en el presupuesto que presentó hace un par de semanas el presidente, un acto político yendo al Congreso y decir, este es mi presupuesto, este es mi plan de gobierno. En ese plan de gobierno lo que tenemos es una recuperación de todos los componentes de la demanda, ¿no? Desde la inversión, que sería uno de los que más crece, casi 10%, crecen las exportaciones, 7%, y hay una recuperación en el consumo privado. También lo que dice el presupuesto es, bueno, los salarios del sector público que vienen muy golpeados, digo, hoy se conoció también el dato de salarios, sí. Y si bien se recuperaron, aumentaron en julio en términos reales tanto sector público como sector privado, el sector público perdió casi 25%, casi un cuarto de su poder adquisitivo. Está 20 puntos abajo todavía, ¿no? Más claro, de noviembre. Sí, 25,5, 23 y pico, perdón. Casi un cuarto de lo que tenía respecto al mismo periodo del año anterior. Entonces digo, bueno, ellos dicen que eso va a subir. Lo que pasa es que toda esa política que sería en un punto de recuperación choca con lo que siempre hablamos. Decimos, bueno, está bien, ¿con qué dólares vas a hacer esa recuperación? Gran parte de la discusión en el mercado ahora es dónde van a salir los dólares para pagar los vencimientos de deuda con acreedores privados en moneda extranjera. Bueno, ahí el gobierno empieza a decir, bueno, está la sospecha porque modificó las condiciones del canje, de que pueda entrar un canje, está el repo. Bueno, entonces no están las condiciones para que vos digas, che, esto va a crecer muy fuerte el año que viene y este mal trago que pasamos en los primeros 6 meses del año se va a revertir rápidamente. Por eso para mí lo importante es decir, bueno, seamos conscientes de que no vamos a tener una economía súper pujante y pensemos qué hacemos mientras tanto con esa gran parte de la población que la está pasando muy mal. ¿Tenés para mostrarme la placa de inversiones que quería compartir con Paola y con Claudio? Porque hoy salió el indicador de inversión privada que mide Orlando Ferreres, la consultora Orlando Ferreres, y da un número que es de impacto y que en este escenario además tiene una significación porque muestra que, o al menos pone en discusión la situación de cuál es el contexto de inversiones en la Argentina. Mirá, esto, correme el graph, por favor. Esto es, bueno, a ver, esto va a la serie desde agosto del 22. Se fijarán, primer dato, que si vos te vas para atrás, tampoco es que había una inversión recontra buena, ¿eh? O sea, la última es agosto del 22, que debe tener que ver, supongo, con la salida de la pandemia, pero después se empieza a caer, se cae, fíjate que en noviembre ya da un dato negativo, y después tenés todos los meses de Milei con caída tan fuerte que el último, que reporta Orlando Ferreres, es una caída del 25%, o sea, bastante mayor que la de julio, la de agosto. Es decir, ¿qué pasa ahí? Digamos, el gobierno dice, yo tengo el mejor equipo económico, liberé todas las variables, clima de inversiones, les doy el RIGI y la inversión no crece. ¿Qué pasa?
Me parece que es un comportamiento bastante lógico si tomamos en cuenta de que el consumo cayó fuertemente. Lo estamos viendo parte de los comentarios que hacía la gente, pero no solo por esa pequeña muestra, sino también cuando vemos los números. El consumo privado en el PBI de la Argentina, en lo que producimos, representa casi el 70%. Si el mercado interno se contrae fuertemente, obviamente que eso te va a traccionar hacia atrás las inversiones, porque muchas de esas inversiones están dadas para abastecer el mercado interno. Entonces me parece que es un comportamiento lógico y también que todavía no hay una macroeconomía que, más allá de que hay una mejora en lo que es el equilibrio fiscal claramente, hay mejoras en otros aspectos macroeconómicos, hay una reducción de la inflación, pero la macroeconomía lejos está de estar ordenada y las expectativas de estar controladas como para que vos digas, bueno, también por ahí no tenés una inversión muy fuerte en el mercado interno, pero sí tenés fuertes inversiones del exterior. Todavía Claro, eso tampoco está. Tampoco se está viendo. Quiero compartir con ustedes, y sobre todo con Paola, una imagen que ocurrió hoy que tiene que ver, mirá, pusieron en la Casa Rosada, en esa especie de, no sé cómo decirlo, capilla o lo que sea, una virgen, no sé si la estás viendo, Paola, si no la estás viendo avísame. Sí. Que es una virgen, yo la verdad de religión sé muy poco, por lo tanto no sé qué virgen es, pero es una virgen que tiene en su atuendo una imagen bordada de Milei abrazándose con el Papa Francisco. Esto, recuerdo, son imágenes que hizo nuestra colega Silvia Mercado, que es una de las acreditadas en Casa de Gobierno. Ahí está la Virgen con una imagen de Milei, que la verdad que yo no le encuentro explicación a nada de lo que pasa en esta imagen, ni por qué le bordaron a la Virgen eso, ni cómo se le ocurrió a Milei dejar que alguien borde en una Virgen eso, cómo se le ocurrió al que tiene algo de idea religiosa que era conveniente poner una imagen de Milei en la Virgen. Explícamelo vos, Paola, si es que tenés alguna explicación. Acabo de verlo, no lo había visto. Y si no estoy mirando mal, Sí. en un costado hay una especie de candelabro Sí, judío parece ser. judío, pareciera ser, Lo ¿no? acabo de ver, tenés razón. Probablemente sea un regalo que le han hecho al presidente con ese bordado de la foto de cuando Francisco lo recibió en el Vaticano. Pero La verdad suponete es que vos que sos presidenta. es incomprensible porque... Paola Subán, presidenta. Le regalan una virgen con la foto de Paola Subán puesta en el atuendo. ¿Vos qué hacés con la virgen? ¿La ponés en la Casa de Gobierno y decís, che, muchachos, guarden esto, adentro de una caja? Definitivamente, definitivamente. Evidentemente el presidente no se priva no solamente de la Virgen con el atuendo. Si vemos su comunicación en la que repostea imágenes creadas por inteligencia artificial, fake news, datos que no son reales. Bueno, sin ir más lejos, yo estoy en Córdoba ahora. El presidente reposteó una imagen creada por inteligencia artificial diciendo que los detenidos por los incendios en Córdoba eran militantes de la Cámpora, cosa que el Ministerio Público Fiscal en Córdoba tuvo que salir a desmentir. Así que la verdad es que no me llama mucho la atención. Ahora, lo de Córdoba en particular también tiene parte de esta cuestión comunicacional. Hay algunos periodistas que eran muy afines, o son muy afines al presidente en la provincia de Córdoba, que es una provincia que votó masivamente por Milei, que ayer decían, además llegó a la provincia con una campera de militar, se subió a un helicóptero, no pasó ni cerca de los incendios, y para la gente es evidente que fue un gesto insuficiente en ese contexto. O sea, ahí también hay una especie de sobreactuación de, bueno, llego acá para ver como la zona dañada y al final ni siquiera toma contacto con la situación. Creo que lo que más repercusión tuvo fue que después de que él sobrevoló el área de los incendios con el gobernador en un helicóptero, se habían formado los bomberos que habían dejado su tarea, estuvieron una hora formados en el rayo del sol, esperando que el presidente aterrizara para saludarlos, y el presidente finalmente no aterrizó, no los saludó, y ese desaire que se le hizo a los bomberos voluntarios que están luchando cuerpo a cuerpo con el fuego hace tanto tiempo en Córdoba, la verdad es que es lo que se interpretó
peor, ¿no?, de la visita de Milei. Además de que no hubo ningún tipo de anuncios de ayuda, de asistencia. De hecho, el bloque libertario votó en contra de la emergencia por los incendios en Córdoba. Así que creo que no solamente innecesaria la visita del presidente, sino además perjudicial, porque la realidad es que no solamente los medios, sino la ciudadanía en Córdoba ha tenido este hecho como tema de conversación ineludible en todos lados con este tema de la visita del presidente. Sí, ahí estamos viendo esta imagen que vos decías, Paola, que está generada con inteligencia artificial, que dice yo, un tipo con una remera que dice yo odio a Córdoba, y la verdad que pasan cosas muy raras. Recuerdo también que parte no, digamos, vos me dirás mejor, la ruptura del kirchnerismo con la población cordobesa también tiene que ver con un hecho de abandono del gobierno nacional a necesidades que tenía la provincia en ese momento de seguridad. Efectivamente, la provincia de Córdoba votó en su momento a la presidencia a Cristina Fernández de Kirchner, y cuando se produjo un motín, un acuartelamiento de la policía provincial que pidió asistencia al gobierno nacional, bueno, esa asistencia nunca llegó, no le atendieron el teléfono en su momento al gobernador, y entonces eso produjo un quiebre en esa relación que se había establecido con la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, y a partir de ese momento no se pudo volver a restablecer el acompañamiento de los cordobeses a ninguna expresión cercana al kirchnerismo. Si bien la gobernación de Córdoba está el gobernador Yarlora, y estuvo antes de Schiaretti y antes de La Sota, que son gobernadores de origen peronista, pero es un peronismo cordobesista, y entonces hay claras diferencias en el electorado de Córdoba, claro, con el peronismo nacional, sobre todo, con el kirchnerismo. Paola, ustedes en el último informe de SUBAM, que muestran algo que en realidad también están mostrando ahora casi de manera unánime todas las consultoras, que es que hay una caída en la imagen y sobre todo en la percepción de la gestión. Ahora, ¿qué es lo que produjo el quiebre? Algunos dicen, bueno, desde que se aumentaron las tarifas empezó a pasar esto, desde que la gente siente que no le alcanza. ¿Qué registraste vos ahí? Leandro, mira, la verdad es que la imagen y la aprobación de gobierno de Milei no ha tenido una caída abrupta y estruendosa. Sí estamos viendo que desde hace por lo menos 6 meses viene cayendo 1,5 puntos, 2 puntos por mes. Es cierto que este último mes tuvo una caída de 5 puntos en 30 días. Y yo creo que esto tiene mucho que ver con, por supuesto, la situación económica, los constantes aumentos de tarifas, pero también con la situación de los jubilados, ¿no? Porque me parece que eso ha pegado mucho. Cuando nosotros medimos la gestión, no solamente aprobación o desaprobación, sino que preguntamos por cada una de las políticas, cada uno de los programas, cada una de las acciones que lleva adelante el presidente Milei, vemos que lo único que tiene aprobación, o por lo menos tiene más positiva que negativa, es la desaceleración de la inflación, la reducción del déficit fiscal. Después le siguen programas que ya venían de gobiernos anteriores, que son la UH, el programa Progresar, la tarjeta alimentar, y el resto tienen todas valoraciones negativas por arriba de entre el 60 y el 70%. Claro, lo que pasa es que al tope la situación con los jubilados y las universidades. Sí, y lo sumo en esto a Claudio también. A mí lo que me llama la atención de eso, del tema inflación en particular, es que la gente dice, bueno, yo estoy de acuerdo con la desinflación. Ahora, cuando le preguntan si la plata le alcanza o si está a favor de que se quiten subsidios, la gente dice que no.
O sea, hay una contradicción en sí mismo en eso. Sí, claramente. Bueno, porque para bajar la inflación, claramente vos tenías que hacer un cambio en el régimen macroeconómico y eso implicaba costos. Por eso parte de la discusión y todo. Para que está bien entendido, ¿qué es hacer un cambio? Lo que había que hacer, ¿qué era? Bueno, a ver, vos tenías, por ejemplo, atrasado, que creo que es central en la discusión, ¿no? Atrasado los precios de los servicios públicos. Sí. Digo, al menos en Capital Federal, por ejemplo, vos veías zonas que decís, hay un poder adquisitivo que no se corresponde con lo que se está pagando la tarifa de luz, la tarifa de gas o de transporte público. Bueno, eso obviamente al Estado le generaba cada vez una mayor erogación y al mismo tiempo mayor endeudamiento y no era sostenible porque no es que por una cuestión voluntaria, era porque el mercado financiero te decía yo no quiero tener más deuda del sector público argentino. Entonces entrabas en un lugar en el que vos tenías que empezar a retroceder. Entonces lo que se sabía que eso iba a ser un camino que era insostenible y vos tenías que empezar a recomponer las tarifas de servicios públicos. Esa recomposición de las tarifas de servicios públicos al principio te iba a generar más inflación, como todos sabemos, pero te iba a permitir empezar a tener lo que tenés, por ejemplo, ahora, que es parte del equilibrio fiscal, si bien no solo se explica por eso, sino también, como decía muy bien Ana, por ejemplo, por la reducción a las jubilaciones, la caída en las partidas para las universidades, que claramente tiene mucha más oposición de la mayoría de la gente, ¿no? Digo, uno puede estar de acuerdo en que no puede pagar un café lo que sale tu tarifa de electricidad por mes, pero por ahí no estamos de acuerdo en que se deje de subsidiar la educación superior en la Argentina o que los jubilados, la mínima, esté por debajo o esté empatado casi de la línea de la pobreza. Bueno, vos tenías que empezar a corregir un montón de esas cosas y siempre los planes de estabilización al principio pueden generar mayor pobreza, pueden generar un cambio en esto de nuestros consumos, que digamos, bueno, antes tenía más plata para ir al cine, pero ahora tengo menos plata porque tengo que pagar más una tarifa de electricidad. Es importante por ahí explicar que lo que tenemos que hacer es ir a un esquema que sea sostenible. Ahora, el problema es que eso llega a un momento en el cual empieza a colisionar con los deseos que tiene cada uno y en el bolsillo, y sobre todo las clases más bajas, que un fuerte tarifazo sin una política integral los puede, como lo estamos viendo, los pasa de por ahí ser clase media baja a ser directamente... ¿Y qué sería una política integral? O sea, vos cuando vos recomponés tarifa, ¿qué haces después? Bueno, a ver, una de las cuestiones, y lo criticábamos del gobierno, fue que cuando hizo este ajuste de tarifas no hubo una política de ingresos más allá de lo que sí es cierto que aumentó fuerte la UH en menor medida, pero también aumentó la tarjeta alimentar, pero después no hubo una recomposición, una discusión de, bueno, ¿cómo va a ser la pauta salarial de ahora más? Porque también los salarios venían atrasados. Sí. Digo, no es que vos teníamos que decir, che, es verdad, estamos pagando un poco de electricidad, poco de gas, sobre todo en algunas zonas del país, pero al mismo tiempo nuestros salarios empezaban a ser más bajos en los últimos años, sobre todo a partir de 2018. Bueno, no hubo una política de ingresos, no hubo una coordinación de qué podía pasar con eso, sobre todo entendiendo en esto, es decir, bueno, si tenemos que repartir costos de un régimen que todos consideramos muy difícil que la entidad que es sostenible, ¿quiénes se tienen que hacer cargo de esos costos, no? Claro, sí, en realidad la señal salarial era negativa. O sea, no es que era neutra. No, totalmente, totalmente. Decía paritaria abajo de la inflación. Sí. Lo sigue diciendo todavía. Por eso yo te preguntaba por dónde va a venir la recuperación. Porque, digamos, vos estadísticamente, si el campo crece, petróleo y minería crece, podés tener un crecimiento del PBI estadístico. Ahora, ¿cómo llegás a los sectores? No, igual no te alcanza para mostrar por ejemplo, que decíamos antes, una recuperación. Es más, este año la producción agropecuaria, la producción minera está creciendo. Digo, sí. Te explica que solamente vayamos a ver una caída del PBI cercana al, mismo lo dice el gobierno en su proyección del presupuesto, cercana al 3,8%. Si el agro no tuviese los números que está mostrando de crecimientos mensuales por arriba del 20%, claramente la caída sería mucho mayor. Entonces, hay sectores como la construcción o como la producción, la industria manufacturera, que son muy demandantes de mano de obra, sobre todo muchas veces de los sectores de clase media baja, que tienen caídas también, así como el agro sube el 20%, tienen caídas mensuales del 20% respecto al año pasado. Ahora, Paola, a mí hay algo que me impresiona del escenario, que es la confusión que tiene la oposición con lo que está pasando. Yo en general lo señalo respecto al peronismo porque es la fuerza opositora mayoritaria. Yo ahí veo que o no interpretan qué pasa, o no saben a quién hablarle, o directamente no saben qué ofrecerle al electorado, porque la verdad que la gente, vos salís a la calle a preguntar y hay una desesperación que es casi unánime ante esta coyuntura. Y nadie le dice, mira, la alternativa es esta. No, ni siquiera electoral. Digamos, de alguien que esté diciendo, bueno, hay que hacer esto. Nadie dice qué hay que hacer con la inflación, o cuál es la alternativa al ajuste. Yo lo único que veo es pelea, alguna cosita, pero... Es más, ni siquiera tienen rating las peleas que se están dando. ¿Qué ves ahí? Sí, yo percibo lo mismo que vos, ¿no? Hay una clase dirigente, una clase política que se habla a sí misma.
que se mira el pupo o el ombligo permanentemente y están más enfrascados en las discusiones internas que en escuchar lo que pasa, tratar de interpretarlo y tratar de representarlo de alguna manera. También es cierto que, salvo algunas excepciones, por supuesto, que hoy están buscando algún protagonismo, no hay en el radar dirigentes que puedan a futuro empezar a construir una alternativa, porque lo que pasa es que puntualmente el peronismo creo que está demasiado concentrado en el pasado, más que en mirar al futuro. Habrá que ver de aquí al 2027 si surgen algunas alternativas que puedan reinterpretar lo que la ciudadanía está esperando de la clase dirigente, ¿no? Es bien difícil porque, a ver, nosotros lo venimos estudiando desde hace bastante tiempo, digo, los números estaban, se podía ver que había una crisis, una fractura, un divorcio entre la clase dirigencial tradicional y la ciudadanía, y no se activaron los mecanismos necesarios para que eso se modifique. Tuvo que aparecer un Milei a representar todo ese enojo para que la clase dirigente empezara a recalcular. Bueno, veremos si para el próximo turno electoral presidencial surgen nuevos liderazgos que puedan reinterpretar a la ciudadanía. Claro. Hoy la relación de la gente con la política ha cambiado 360 grados. Ahora, si Milei sigue en esta dinámica, la oferta se va a ordenar sola, ¿no? Digamos, más allá de la gente, una vez que te pican el boleto, o sea, lo que falta saber es con quién, digamos, o contra quién. Exactamente, sí, totalmente. Hay un colega que sostiene acertadamente que no solamente hay que ser bueno, también hay que demostrarlo, ¿no? Y yo creo que esa representación que tiene que surgir tiene que generar confiabilidad. Sin confiabilidad no hay representación política posible ni liderazgo posible. Y la realidad es que lo que estamos viendo es que hay muy pocos nombres dando vuelta que generan confiabilidad en la ciudadanía. Claro, claro. ¿Aún así vos creés que en la legislativa el gobierno puede tener alguna sorpresa por la negativa? Todo depende del funcionamiento de la economía. Eso lo sabrá más Claudio que yo, en realidad, porque yo creo que si el panorama es no va a conseguir dólares el gobierno, creo que esta recesión se va a profundizar todavía más y eso va a impactar seguramente en el resultado de las elecciones del presidente. Yo creo que tiene hoy, me animaría a decir, un núcleo duro irreductible de 30 puntos y no se va a mover de ahí. La diferencia que pueda hacer tendrá que ver con los resultados de la economía. Este deterioro en la capacidad, en los ingresos de la gente, bueno, está pesando mucho, ¿no? La falta de recomposición de los ingresos y el miedo a perder el empleo son temas que hoy desvelan a la mayoría de los argentinos. Claro. Ya que lo citaste a Claudio, ¿vos cómo ves que va a llegar? ¿O qué escenario? Porque el año parece estar jugado, ¿no? El año parece estar jugado. Me parece que el programa económico del gobierno no va a poder mostrar grandes mejoras de ahora hacia adelante, ¿no? Vamos a mantener un nivel de actividad
que seguramente haya tocado piso en julio, pero tampoco va a tener un rebote hacia adelante. Nos vamos a mantener en estos niveles de actividad, más allá de la heterogeneidad que podemos tener en algunos sectores que crezcan un poco más, un poco menos. Y me parece que para perforar sobre todo el 3%, acercarse más a un 2% de la inflación, el gobierno debería hacer cambios en la política económica que son más riesgosos, y veo que es difícil que los vaya a hacer ya cuando nos empecemos a acercar más a las elecciones. Claro. Entonces yo no espero grandes cambios. Pero para agosto del año que viene tampoco. Para después de las elecciones, sí. Yo creo que el gobierno después de las elecciones va a estar obligado a hacer un cambio, y creo que va a tratar de llegar con lo justo, con el repo de alguna forma, para poder ir pagando los vencimientos, apostando a que, si bien los precios de las commodities, de las hojas, son malos para el año que viene, apostando igual que la cosecha le permita hacer un colchón de dólares para pagarle el vencimiento de julio. Los vencimientos fuertes del año que viene son en enero y en julio, y si con eso le alcanza, llegar a las elecciones y después sí seguramente poner el segundo plan económico arriba de la mesa, porque es muy difícil sino que lo logre. Entre otras cosas porque va a tener que negociar un nuevo programa con el fondo, y el fondo probablemente le diga: no podés seguir atrasando el tipo de cambio, no podés seguir teniendo... O decís, en algún momento va a tener que arrancar la etapa virtuosa del plan económico. No sé si la etapa virtuosa, yo digo otra parte del plan económico. No sé si virtuosa, porque yo creo que al contrario, digo, parte de las cosas que tenés que hacer y por las cuales el gobierno no quiere realizarlas, te va a generar un aumento, aunque sea transitorio, nuevamente de la inflación. Paola, te voy a dejar el último apunte. Me parece interesante abordar una cuestión que es hasta dónde el gobierno puede tirar de la cuerda, digamos. Por ahora viene jugando comunicacionalmente, vos decías, como en la campaña, viene jugando fuerte. Yo supongo que eso en algún momento, yo siempre recuerdo el caso de Cristina con el tema de las cadenas nacionales, el mensaje, después del vamos por todo, un zafarrancho. Eso tardó en generarle un perjuicio al peronismo, pero finalmente le llegó, digamos, el agotamiento llegó. Acá estamos como yendo todo el tiempo muy rápido sobre ese tema, digamos. Todo el tiempo somos todos libertarios, esto es lo que voté, no importa. O sea, está yendo rápido. ¿Vos qué análisis haces de eso? Mira, justo estuvimos hoy en un congreso debatiendo sobre este tema. Mirá. Y varios colegas y académicos insisten en esto del aceleracionismo, ¿no? Cada vez los tiempos son más acotados, cada vez la tolerancia de la gente es mucho menor. Hay que pasar las fiestas, que son épocas muy sensibles para la gente, donde la falta de dinero y esta sensación de desasosiego por el crecimiento de la pobreza, por los problemas con los jubilados, por los problemas con la educación, con la ciencia, etcétera, creo que van a hacer mella en el humor social, ¿no? Pero la tolerancia es imposible medir cuánto más se puede estirar. Primero porque, como decía, el presidente viene sufriendo un deterioro en su imagen, en su valoración de gobierno. Si consideramos el apoyo que tiene hoy Milei, del que tenían Alberto Fernández o Macri o incluso Cristina en el mismo tiempo de gestión, Milei hoy tiene 20 puntos menos de lo que tenían presidentes anteriores. Y aún así hay muchos medios y muchos analistas que dicen, bueno, tiene mucho apoyo. Tiene el apoyo que le asegura gobernabilidad. Menos de esto está en problemas. Claro. Ahora, lo que tenemos que ver es si esa tendencia se va a seguir profundizando o si puede haber algún evento inflamante para la ciudadanía, como puede haber sido en su momento para Cristina la 125 o para Alberto la foto de Olivos. Esto es difícil de pronosticar. Bien. Paola y Claudio, gracias por esta conversación interesante.